sostenible. Ok, bueno, ya que presentamos al maestro, aquí está. Hoy, Conspiración Salfate. Adelante. Muchas gracias, amigos míos. Hoy día quisiera conversarles sobre un misterio que se arrastra por más de un siglo. Aproximadamente 120 años han transcurrido y todavía investigadores fanáticos de este tema no han logrado dar con la certeza absoluta de quién fue Jack el Destripador, mucho menos aún por qué cometió tales horribles asesinatos. ¿Para qué? Para tratar de entenderlo, la verdad tenemos que transportarnos al año 1888 en Whitechapel, uno de los peores distritos en todo Londres. En las calles, hombres, mujeres y niños arrastraban una vida cargada de pobreza, mucha delincuencia, mucho alcohol barato, callejones oscuros, mucho cogoteo, como decimos en Chile, y también el negocio más preponderante era la prostitución. En este escenario es donde aparece Jack el Destripador, un hombre que finalmente decide asesinar a prostitutas. No simplemente asesinarlas, sino llevar a cabo en ellas un verdadero ritual cargado de misterio, porque algunas de sus víctimas estaban sometidas a un proceso quirúrgico donde daba a entender que la persona que cometió estos crueles asesinatos tenía cabales conocimientos de medicina, que conocía la anatomía humana a la perfección, mientras que en otras instancias simplemente esto parecía el trabajo de un carnicero bruto y delirante. Lo curioso, si podemos ver parte del mapa, señor director, es que todos estos asesinatos, como puedes ver, se llevaron a cabo a muy pocas cuadras entre sí. Todos los crímenes ocurrieron, si que uno tiene la oportunidad de viajar a Londres, existe un tour, y te das cuenta de que caminando no te tomaría más de 40 minutos visitar todo y cada uno de los lugares donde se llevaron a cabo estos horrorosos crímenes. El primer crimen fue en 1888, el 31 de agosto. Dos jóvenes iban caminando en la madrugada después de tener una noche de farra y se topan con el cuerpo de una mujer completamente destrozada. Fue aquí donde distintas pistas comienzan a dar a entender al Scotland Yard de aquel momento de que este asesino era un psicópata como nunca antes se había visto. Dejaba pistas. No solo eso, incluso, ya lo vamos a ver, escribía cartas a la policía como si quisiera que lo atraparan, o más bien como si de alguna manera estuviera estableciendo un juego de inteligencia con los policías de la época para ver si entendían el propósito majestuoso que él mismo se había propuesto de asesinar a estas mujeres en particular. Conforme han avanzado los estudios respecto a este caso, entendemos de que si bien en un comienzo podríamos suponer, como ha sucedido con varios casos de asesinos en serie a lo largo de la historia, que fuera un hombre maltratado por su madre o por mujeres en general y por lo tanto quería desquitarse con prostitutas, pero más bien parece que todo era un poquito más oscuro, que en realidad este hombre, más que hacer justicia o saciar algún problema mental que él podría cargar, en realidad estaba trabajando para las altas esferas de la realeza de aquel entonces. Mujeres golpeadas o mujeres con sus órganos completamente arrancados de su cuerpo. El primer caso fue Anne-Marie Nichols, una prostituta de 42 años, conocido en el barrio como Polly. La cuña de este experto nos relata y nos recrea cómo fue este primer brutal asesinato, el primero de varios por lo demás. Atención. Very often we find there's a significance with the first victim. This is the one that's been planned. This is the one that they've really kind of thought of and agonized over. We see it often in those cases. There is something which has happened, something which has made those people almost kind of snap, if you like. Could that have been the kind of precipitating thing that started this murder spree? Finalmente fueron 5 los asesinatos, todas prostitutas. ¿Y por qué sabemos de Jack el Destripador? Porque sencillamente, como les decía, él comienza a mandar misivas a Scotland Yard. Cartas que iban firmadas, entre otras cosas, como desde el infierno. Otro de los asesinatos que más llamó la atención fue Anne Chapman, joven madre alcohólica que vagaba por los bares con un poco de limosna y que también vendía su cuerpo para conseguir parte del alcohol. Leo el informe directo. Cuando fue encontrado este cuerpo, la verdad es que dejó completamente desconcertados a los investigadores de la época. Tenía el abdomen mutilado, como la víctima anterior. Sin embargo, esta mujer le faltaba la vejiga, el útero y parte de su vagina.
Partes del cuerpo de ella que nunca fueron encontrados, que al parecer Jack el Destripador los tomó como una especie de trofeo. Al mismo tiempo, en más de alguna oportunidad, como los crímenes de Charles Manson, con parte de la sangre y escribiendo con parte de los intestinos de estas mujeres, comenzaba a escribir algunos mensajes en la muralla. Partes del cuerpo también, cuando eran cercenados parte de los pechos de estas víctimas, las colocaba encima de los cadáveres como generando una especie de altar. Vale entender, esto no eran simples asesinatos, no había violencia sexual de parte de este asesino en serie, sino que quería dejar como una especie de monumento, en parte hecho con los cadáveres, pero también, cuando esto lo conformamos con las consiguientes cartas que mandaba Scotland Yard, la verdad es que esto era un mensaje al mundo. Vuelvo a insistir, lo que dejaba completamente desconcertado que algunos de estos asesinatos estaban hechos de una forma tan meticulosa y con un escalpelo que entendemos que el hombre conocía y que por eso se pensaba que era un médico, y en otro que era completamente un bruto y que quizás el cochero lo ayudaba. Esto es un titular de la época que dice: asesinato en East End, terrible mutilación de una mujer que captura al mandil de cuero. Finalmente, como les decía, comienzan a llegar cartas a la policía de la época. Sin embargo, lejos de tener más pistas respecto a la identidad de este hombre, generaba más confusión. Ahí estamos viendo la carta de puño y letra que hasta el día de hoy ha sido estudiado por grafólogos, morfopsicólogos. La verdad es que poco y nada se entiende de cuál era el móvil real de este hombre, que parecía que tenía una educación correcta, pero que claramente su mente estaba desequilibrada por completo. ¿Qué es lo que decía esa carta, señor director? Lo vemos de inmediato. Jack el Destripador, 1888, como les decía, en algún momento él también firmaba Desde el Infierno. Es por eso que la película, protagonizada por Johnny Depp, basada en la novela gráfica de Alan Moore, se llama así, From Hell. Dice él: querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad no me han pescado, eso porque había muchos sospechosos detenidos. No soporto cierto tipo de mujeres, dice él, y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ella. Me gusta mi trabajo, continúa él. Pronto tendrán más noticias mías. Es verdad, como les decía, fueron 5 los asesinatos. El quinto fue el más terrible. Ojo, debo decir en este punto que así como no se sabe realmente por qué empezó, hay teorías, las vamos a revisar, tampoco sabemos por qué terminó tan abruptamente, y esto nunca más volvió a ocurrir. A menos que, como vamos a revisar más adelante, hay una teoría que parece explicarlo prácticamente todo. Una teoría brutal por lo demás, y como en tantas otras historias, y debo citar también a Lady Di, la realeza de Inglaterra tendría que ver detrás de todos estos actos que no por nada tenían una cierta conciencia ritualesca, de ciertas logias secretas. Vamos al quinto asesinato. Ahí está Mary Keeley, vamos a ver algunas imágenes de apoyo. 21 años, bueno, la foto como lo que se puede llegar a encontrar, ¿cierto? Ahí está la mujer completamente mutilada en su habitación, en el centro de Whitechapel, con la arteria carótida seccionada, su abdomen totalmente abierto. Sí, las manchas oscuras que están viendo es parte de la sangre de los intestinos de la mujer. Aquí es cuando el pánico ya abundó en Londres, ninguna investigación dio fruto alguno y nadie sabía qué esperar. Bueno, afortunadamente ese fue el quinto y último asesinato. En resumen, sus víctimas fueron Marian Nichols, conocida como Polly, Annie Chapman, la segunda, luego Elizabeth Stride, Catherine Edgowes, a quien cercenó su nariz y se me olvidó contarlo, y finalmente Mary Jane Kelly, esta joven de tan solo 21 años. Ahora, apoyo que hay sobre las identidades de Jack es lo que veremos ahora. Teorías actuales dicen que Jack el Destripador era simplemente un asesino psicótico, que fue un hombre fugado que escapó de un asilo psiquiátrico de Londres. Finalmente eso se cayó claramente por el tacho de la basura. Lo único claro sobre el asesino era que alguien en conocimientos de anatomía, como les decía, y de origen noble, quizá un médico, porque algunas de las víctimas se encontraban con racimos de uva. Vale decir, algo muy difícil de conseguir, a menos que tuvieran mucha plata y que no tendrías que estar haciendo en estos barrios tan pobres y de mala muerte que era Whitechapel. Vale decir, solo un médico podía traer a estas prostitutas con este racimo de uva,
obviamente con la presencia de un hombre, de un caballero de fina estampa, finalmente la subía a su coche y la llevaba a un lugar cercano para asesinarla, si no era en su propia habitación. Insisto, que cuando a veces los cortes tenían el conocimiento médico, de ahí que se podría pensar que era un doctor, pero que cuando eran los cortes muy brutales, todo parecía indicar que invitaba este hombre a su propio cochero también a participar de aquello. Ahora, ¿por qué lo hizo? Supuestamente la culpable de todo esto sería la reina Victoria. Vamos a ver ahí los apoyos, gracias. Y Alberto, que finalmente era su hijo, su nieto más bien, que finalmente se dice que él visitaba los bajos fondos, los barrios más pobres de Londres, que tuvo un hijo o que embarazó a una de estas prostitutas, y como eso no podía ser, y como esta prostituta a 4 más de ella en realidad le contó que conocía a alguien de la monarquía, fue que la reina de aquel entonces activó a partir de sus logias secretas a este médico, conocido por nosotros como Jack el Destripador, y que asesinó a todas y a cada una que la que portaba en su vientre el hijo bastardo de este príncipe completamente alocado y que no era querido tampoco por la corona, y a las otras prostitutas que él le contó este secreto. Es por eso que partió de manera tan misteriosa, que se hizo todo un rito con ella, y que cuando llegó la quinta y última víctima, finalmente cesaron los asesinatos. ¿Qué sería entonces? El nombre de este médico sería el Sir William Gull. Así lo cuenta este experto investigador. Obviously, there would have been a scandal had it actually got leaked that the heir to the throne, as the Duke of Clarence was, had got married and had a baby with a Catholic shop girl. Clearly, the person who killed the Ripper victims showed a degree of skill with a knife. People then jumped onto the idea that the Ripper would have been Sir William Gull. De hecho, fíjense que dentro de los trabajos que mejor resumen todas las investigaciones y que dan con el paradero de la identidad de Jack el Destripador y que apuntan que es este médico, William Gull, es precisamente la novela gráfica, que es un cómic, una obra maestra, la verdad, del octavo arte de este género, que es From Hell, desde el infierno, que está disponible en la gran cantidad de librerías de todo el mundo. Ahora, tiene sentido. Si el nieto, si el pariente de la reina de aquel entonces embarazó a una prostituta y por lo tanto, que era muy parecido a lo que pasa con Lady Di al tener posiblemente el embarazo de un musulmán, ¿se acuerdan? Y por eso necesita morir, porque no puede tener descendencia de gente que no corresponde en los círculos de nobleza. Y si más encima se accede a un ritual, parte de las órdenes secretas que ellos pertenecen, y que activó con la orden de un médico de la época, y que estaba feliz de hacer su trabajo, y que se convirtió en Jack el Destripador, y que a veces invitó a su propio cochero para solamente asesinar a estos 5 prostitutas, la que estaba embarazada y las 4 amigas que sabían de este caso. Como decimos por acá, yo creo que ya sabemos quién es Jack. Todo calza, amigos míos. ¿Qué opinan ustedes en el estudio? Me comentan a la vuelta. Pueden conversar de esto en todo caso.